Vamos a ver cómo es lo que trata la sintomatología. Ahí está. Listo, acá está. Ya. Semana 12. Acá vamos a entrar como punto, como siempre hemos estado conversando sobre este punto que es importante para ustedes. Esto es un video. ¿Por qué yo le pongo video? Para hacer un pequeño recordatorio sobre este tema del hígado. Usted ya lo sabe, lógicamente, sí, ya lo sabe, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué función tiene el hígado? El hígado en realidad tiene múltiples funciones, muchas funciones el hígado, pero vamos a recordar porque vamos a ver sobre todo la semiología del hígado, ¿no? Las manifestaciones clínicas del hígado. Y eso preste mucha atención, por favor, ¿ya? Entonces, vamos a escuchar este video y yo soy la que voy a llamar, por favor, para ver qué ideas han sacado importantes sobre este video. Bien, escuchemos. Siempre propaganda. Vamos. No puedo saltar, no puedo saltar. Acá está. Salta. El cerebro piensa. El corazón bombea sangre por todo el cuerpo. El estómago y el intestino se encargan de la digestión. ¿Pero qué función realiza exactamente el hígado? Es algo así como el empleado que nadie sabe muy bien a qué se dedica realmente, pero cuando se pone enfermo, todo colapsa. El hígado es una mezcla de planta depuradora, fábrica y centro logístico. Está conectado al tracto digestivo a través de la vena porta. Esto implica que todos los nutrientes que ingerimos, pero también las sustancias nocivas, van a parar al hígado en algún momento. Aquí se reciclan hormonas y vitaminas. Se eliminan bacterias intestinales y células viejas. Al descomponerse se origina la bilirrubina, responsable del color amarillo de la orina. El hígado recurre a todo tipo de trucos para neutralizar sustancias nocivas. Por ejemplo, transforma el alcohol en ácido acético y finalmente en agua y CO2. Además, el hígado produce hasta 1 litro de bilis al día, que luego deriva a la vesícula biliar y al intestino, y que es fundamental para digerir las grasas. El hígado puede almacenar minerales, vitaminas y sangre, y transferirlos al torrente sanguíneo según las necesidades. Esto ayuda, por ejemplo, a regular los niveles de azúcar en sangre. Tras las comidas, guarda el exceso de azúcar en forma de glucógeno. Y cuando el cuerpo necesita energía, lo obtiene del hígado en forma de glucosa. Además, el hígado es el único órgano capaz de regenerarse. Siempre que se retire el tejido enfermo y más de la mitad del hígado sigue estando sano, puede curarse por completo sin dejar cicatrices visibles. Pero si el hígado tiene demasiadas cosas que hacer, puede verse desbordado. Por eso debemos darle un respiro de vez en cuando, para que pueda realizar sus muchas funciones vitales. Bien. Por eso se le considera pues al hígado como el laboratorio de nuestro organismo. No tiene múltiples funciones. A ver, ¿estará Guamaní? ¿Entró ya? Hoy día estamos 15. ¿Está Guamaní, por favor? ¿No entró todavía? Yancare. Yancare ¿está? Tampoco. Marquina.
¿Tampoco no está? ¿Orellana? Sí, profesora. ¿Orellana? Sí, A ver, perfecto. bueno, algunas ideas que podía sacar del video es que el órgano el hígado es un órgano esencial en nuestro organismo. Si por A o B tiene o sufre de alguna complicación, todo nuestro sistema colapsa. Bueno, otras ideas importantes sería que el hígado nos ayuda a eliminar las bacterias y células viejas. También nos ayuda a neutralizar sustancias nocivas como el alcohol, pasando por procesos hasta poder eliminarlo de nuestro organismo. También es un órgano muy importante ya que ayuda a almacenar vitaminas y minerales. También guarda el azúcar y los transforma en glucógeno para su posterior uso en nuestro organismo. Y bueno, algo importante del video que también se menciona es que es el único órgano que es capaz de regenerarse. Eso sí, no se extrae hasta la mitad del órgano del hígado, profesora. Esas serían Bien, mis ideas. gracias. Gracias. Paez. Sí, profesora, justo como acaba de mencionar mi compañera, el hígado es como un laboratorio de nuestro organismo en la cual este depende, bueno, muchas partes de nuestro cuerpo depende de cómo realiza sus procedimientos. Por ejemplo, se mencionó las hormonas, las células viejas y también el caso de la bilirrubina, que si tiene un fallo en el cuerpo, todas nuestras pieles, nuestros ojos se volverían amarillos. También como es como un almacén, el tema de la glucosa cuando el cuerpo lo necesita, esto es almacén en el hígado y el hígado lo transfiere a los demás órganos y que es muy importante y de misma forma que es importante también necesita su momento de relajo, por así decirlo, en la cual no haga tantos procedimientos y evitar una patología en este mismo, por lo cual sería una grave consecuencia. Ya, Kimper. Sí, profesora. Bueno, además también dice, ¿no?, que el hígado metaboliza varias sustancias nocivas, entre ellas el alcohol, y que secreta bilis hasta 1000 mililitros al día, y eso le sirve a la vesícula para que se pueda manejar el tema de las grasas. Además, también guarda el glucógeno y lo entrega en forma de glucosa cuando es necesario, y también menciona que es el único órgano capaz de regenerarse siempre y cuando tenga más de la mitad en buen estado, ¿no? Funcione bien y se regenera sin dejar cicatrices. Ya. Ahora, Kimper, no sé si sabrás sí, yo creo que sí, esa respuesta. En el video, y tú también lo dijiste, es ¿por qué el hígado tiene esa capacidad de regeneración? ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando, no sé si fue en fisiopatología, cuando se mencionó también que había células lábiles, estables y permanentes, ¿cierto? ¿Y el hígado qué tipo el de células tiene? Kimper, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Bueno, No te el acuerdas. hígado está hecho de los hepatocitos y tenían esa característica de regenerarse. Entonces, los hepatocitos son células lábiles, permanentes o estables. ¿Qué tipo de células son los hepatocitos para que se pueda regenerar? Nosotros en fisiopatología, lo que llevaron conmigo, las células que tienen la capacidad de proliferación, las células que tienen la capacidad de regeneración, mayormente son las células lábiles. Entonces, los hepatocitos, como tú bien lo has mencionado, son células lábiles. Las células permanentes, como las neuronas, ellas no se regeneran. Entonces, es por eso que cuando uno hace un corte, el del hígado, otra vez las células vuelven a crecer y vuelven a formar esa parte que se cortó. Entonces, por eso se dice que el hígado tiene la capacidad de regeneración. Bien, perfecto. Gracias. Gracias, Kimper. Entonces, ahora sí vamos a escuchar. Acá hay otro video también. Acá hay otro video en la otra. Yo voy a llamar, por favor, en esta vez, ¿ya? Acá hay otro video también El cerebro piensa. importante. Este no. Este.
Es un video demasiado corto, creo que es menos de 1 minuto, pero bien importante. Y vamos a escuchar rapidito. Bueno, lo que estamos viendo ahorita es una vesícula. Estamos viendo una vesícula de una paciente de 26 años de edad con diagnóstico de cálculos en la vesícula. La acabamos de operar y como ustedes pueden apreciar, son muchos, algunos muy pequeñitos, los cálculos que están presentes en la... Esta es la vesícula y estos eran todas las piedras que estaban contenidas en ella. Como ustedes pueden ver, si era necesaria esta cirugía. Bien, es un video sumamente corto y en una paciente muy joven, ¿no? Es una vesícula pero repleto de cálculos biliares, piedras, algunos más grandes, otros mucho más pequeños, y eso ya no tiene esa capacidad de poder eliminarlo, lógicamente, porque la única opción es operación, extirpar la vesícula, ¿cierto? Entonces, la vesícula, ¿cuál es la función de la vesícula? A ver, cualquiera, a ver, ustedes, uno nomás, rápidamente, porque están buscando ustedes con su celular. ¿Cuál es la función de la vesícula? ¿Mm? Básicamente es almacenar lo que es la bilis que produce el hígado. Ya, la bilis. ¿Qué más? Almacena, ¿sí? Sí, que almacena. Degrada las grasas, profesora. No, me está hablando Vázquez Torres un ratito, primero. ¿Cuál es la función de la bilis? No escucho bien. Sí, le decía que su función básica es almacenar la bilis que va a producir el hígado y lo va a sacar al organismo cuando es necesario para poder Ya, degradarla. sí. Ya, entonces, tú eres Vázquez, ¿no? Un ratito, a ver. ¿Vázquez qué? Sí, Vázquez Torres. Vázquez Torres. Claro, la bilis, la vesícula, perdón, la vesícula biliar tiene la función de conducción, almacenar, ¿no? Y también liberar, ¿qué cosa? La bilis, o sea, la vesícula y las vías biliares, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en ese video, es un video bastante interesante y bastante que nos hace también pensar a nosotros, porque muchas veces nos han dicho, ¿no? Tiene usted piedras en la vesícula y tiene que operarse, porque en cualquier momento le da un dolor, un cólico terrible, ¿no? Entonces, pero muchas veces no entendemos o estamos un poco temerosos o no hay tampoco dinero, ¿no? Entonces, pero miren cuántas piedras tiene este paciente demasiado joven prácticamente en la vesícula, ¿no? Y como bien lo dice también el mismo cirujano, imposible que se trate eso, ¿no? La única vía es eliminar, sacando la vesícula. Bien, bien. Ahora al término de la sesión van a ser siempre trabajos grupales, ¿no? Y yo he puesto ahí 2 casos clínicos, si no me equivoco. Sí, casos clínicos con respecto a este punto, este tema. Bien, ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver siempre semiología. Importante los signos y los síntomas. Y eso lo voy a recalcar varias veces, por favor, entiéndalo eso, no vaya a ser pregunta de examen. Motivo de consulta principales que viene el paciente para este tipo de enfermedades del hígado y de la vía biliares, antecedentes que son importantes, preguntar al paciente y como todo semiología, el examen físico. Bien, entonces comenzamos y ya está. Ya ustedes ya le han escuchado el video prácticamente, ¿no? Entonces, el hígado
está situado en la parte superior derecha del abdomen. Superior derecha, acá la estamos visualizando, debajo del diafragma. El hígado secreta la bilis, y como bien lo dijo su compañera, también es esencial para la digestión de las grasas. También, aparte de eso, cuenta con múltiples funciones que ya le hemos escuchado en el video, entre ellas cuál es la síntesis de proteínas plasmáticas, almacenamiento de vitaminas y glucógeno y una función importante desintoxicante. Es una función importante del hígado. El hígado tiene un peso aproximado más o menos de, si ustedes, de 1.100 a 2.500 gramos. Ahora, ¿una persona puede vivir sin hígado? No. La ausencia del hígado o su falta de funcionamiento es incompatible con la vida. Es uno de los órganos que no se puede vivir sin ello. ¿Por qué? Porque es nuestro laboratorio prácticamente, ¿no? Entonces, es responsable de eliminar de la sangre diferentes sustancias que puedan resultar nocivas para el organismo, entre ellas que elimina el alcohol, ¿no? Y los convierte en sustancias inocuas. Entonces, el hígado, como ya le hemos visto la semana pasada, creo, sí hemos visto lo que es el cuadro de sistematización de regiones, ¿no? Entonces, el hígado está relacionado ¿con qué? Con el sistema digestivo, ¿no? Y hemos visto también en ese cuadro de sistematización de regiones dónde está ubicado. Acá también ya lo hemos mencionado. Entonces, como está relacionado con el sistema digestivo, tiene que estar relacionado también con las vías biliares, ¿no? Estos tienen que trabajar siempre en colaboración, en una estrecha relación, ¿no? Pero también, ¿no? Trabaja con el páncreas, acá lo estamos viendo, con el páncreas y el intestino delgado. Entonces, por eso que el hígado tiene que ser un órgano que no puede faltarnos porque es incompatible con la vida, porque está relacionado con el páncreas, intestino delgado, con todo el sistema digestivo prácticamente. La vía biliar es un conjunto de ductos. Ductos son conductos, ¿sí? Yo puedo mencionar ducto, conducto, son sinónimos. Los ductos pueden estar intrahepáticos o pueden estar extrahepáticos, como lo vemos acá. Acá vemos un color rojito, esos son los intrahepáticos, por los que discurre la bilis. ¿Y dónde se produce? En el hígado, ¿no? Para desembocar en donde, en la segunda porción del duodeno. Entonces, esos ductos intrahepáticos, estas que están por dentro, que se ven un color rojito, estos son una red de tubos pequeñitos, que estos tubos van a transportar la bilis dentro del hígado y los hepatocitos son los que secretan la bilis, ¿no? Entonces, y la bilis ya le hemos ya escuchado y también hemos mencionado, la bilis es necesaria para la digestión de los alimentos. Los conductos extrahepáticos, que ya los estamos acá viendo, ¿no? Son conductos que están tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Al final de qué? Del conducto. Al final viene el conducto colédoco. Entonces,
Este conducto colédoco, es el encargado de ¿qué? De lleva la bilis hasta la porción descendente del duodeno. Entonces, la vía biliar está pues en estrecha relación prácticamente, ¿no? Con el hígado, porque es una vía compuesta por conductos y ductos, ¿no? Conductos o ductos. Esos ductos pueden ser intra o pueden estar extrahepáticos, ¿no? Entonces, estamos haciendo un recordatorio importante para que puedan entender todo ello. Ahora sí, nos vamos a enfocar nosotros en la sintomatología, es decir, en las manifestaciones clínicas del paciente. Nosotros sabemos ya qué cosas son los signos y qué cosas son los síntomas. Ya lo sabemos ya lo hemos visto en las clases primeras de este curso. El dolor. Cuando nosotros tenemos, ¿no? El hígado enfermo, cuando uno tiene un hígado enfermo, ya sea por trastornos que afectan de forma directa a este órgano, o sea, al hígado, o por muchas veces o por un consumo abusivo, ¿no? De sustancias tóxicas como alcohol, ¿no? Ciertos también medicamentos. Entonces, el hígado suele ser muy común sentir malestar en la zona del abdomen. Hay un malestar donde está ubicado lógicamente el hígado, ¿cierto? Entonces, el hígado tiene un malestar, ¿no? No es tanto un dolor fuerte, pero sí es un malestar. Pero cuando haya un cuadro de una hepatitis aguda fulminante o un hígado agrandado, el término es hepatomegalia. Acá aparece una sensación de tensión dolorosa que en ocasiones se irradia al dorso y hombro derecho. Acá también vemos irradiación. Entonces, cuando ya es una hepatitis fulminante o un cuadro de un hígado agrandado, ya es una sensación de tensión dolorosa, ¿no? El proceso de las vías biliares se presenta el llamado cólico hepático, cuando hay una afección a nivel de las vías biliares, ya sea por una obstrucción, ¿no? Mayormente son por obstrucciones, se le llama cólico hepático o cólico biliar. ¿Por qué? Porque acá está por la presencia de cálculos biliares, ¿no? Y eso se le denomina litiasis. Cuando el vaso está agrandado, que es un órgano que también está muy cerca al hígado, cuando el vaso está agrandado, el término es esplenomegalia. Pero el vaso mayormente no duele, son asintomáticos, son indoloras, excepto cuando el vaso, ¿no? Tiene una complicación de células atípicas, es decir, que sea una neoplasia, o cuando el vaso presenta presencia de pus, es decir, accesos. Yo he mencionado siempre que cuando hablamos de acceso estamos hablando de sustancia purulenta, de pus. Y cuando hablamos de neoplasia, neo es nuevo, plasia es un tejido nuevo, ¿no? Una neoplasia no todo es malo, puede ser benigna o puede ser maligna. Entonces, pero cuando hay un crecimiento de células atípicas quiere decir aesin, o sea, que no tiene una función normal, tanto de la parte funcional como de la parte morfológica o la parte normal que tiene una célula, su arquitectura se le dice. Entonces, cuando
Cuando hay una célula típica es una neoplasia maligna, ¿no? Cuando son células que se parecen mucho a una neoplasia, a un tejido normal, es una neoplasia benigna. Pero en este caso, el vaso mayormente no duele cuando hay cualquier afección, pero duele cuando está con sustancia purulenta o duele cuando presenta ciertas tumoraciones, ciertas elevaciones dentro. Entonces, esto es uno de los síntomas. El dolor es un síntoma, yo no lo puedo ver, ¿cierto? Es lo que el paciente a mí me está mencionando, ¿no? Me dice, ¿no? Me señala en dónde me duele. Entonces, ustedes ya cuando uno palpa, ya ve que es un hígado agrandado, hepatomegalia, ¿no? O cuando hay ciertos exámenes, se ve un cuadro de una hepatitis aguda fulminante, ¿no? Entonces, eso es el dolor. Bien, es un síntoma. El prurito, ¿no? Es picazón, ¿no? Pero sobre todo se da en la palma de las manos y en la planta de los pies. Es otra característica de que el hígado está enfermo. Puede ser en forma generalizada o en forma localizada. Muchas veces el paciente se rasca tanto que se nota en la mano ciertas llagas, causan eritemas, está demasiado rojo, ¿no? Entonces, si yo estoy observando eso, sí sería un signo, pero el paciente a mí me dice, ¿no? Me da escozor, picazón en las palmas, ahí sería un síntoma, ¿verdad? Pero, a ver, digo, muéstrame sus manos, entonces yo veo que hay ligeras llagas o que es una palma que está sumamente eritematosa. El término eritematosa significa rojo, está rojizo con ciertas escamas, llagas, entonces eso es un signo. Entonces, el signo sería en ese caso eritema palmar. Estoy hablando bien claro, no va a ser pregunta de examen, ¿no? Entonces, si yo lo coloco, por ejemplo, menciona usted 3 signos característicos de un paciente que tiene una hepatitis crónica. ¿Por qué esto es crónico? Pues porque agudo no va a presentar esto, ¿no? Agudo es corto tiempo y rápido. Entonces, una de las signos sería eritema palmar, ¿no? ¿Por qué se causa eso? Por prurito, ¿no? Prurito, escozor que tiene el paciente. ¿Y a qué se debe eso? Por retención de las sales biliares, ¿no? Y esto se da frecuentemente e intenso en los cuadros que tienen ictericias obstructivas. Paciente que tiene ictericia, pero de tipo obstructivo extrahepáticas, o sea, que no están completamente en el hígado, ¿no? Sobre todo en el cáncer de cabeza de páncreas. Pero compromete al hígado. Entonces, uno de los signos característicos crónicos de una hepatitis crónica, ya sea porque hay un compromiso de otro órgano, sería eritema palmar. Ocasionado ¿por qué? Por prurito, escozor, picazón, ¿no? Y otro signo que sería lógicamente ictericia, porque yo estoy observando al paciente, ¿verdad? Febrícula o fiebre. Esto es un signo, ya lo hemos visto, ya hemos eso ya visto en clases anteriores. La febrícula prolongada, cuando es mucho largo periodo, acompañada
de dolor típico en la fase prodrómica. Se da en una hepatitis aguda, ¿no? Y de una hepatitis crónica activa se puede dar. Cuando hablamos de una fase prodrómica, estoy hablando de la sintomatología que tiene el paciente antes de que se dé un cuadro, que ya se da un diagnóstico de una hepatitis. En varias patologías hay la se le llama fase prodrómica. Son sintomatologías, manifestaciones clínicas que presenta el paciente antes que se detecte en sí cuál es el órgano que está afectado. Entonces, y la febrícula, ¿no? Se cataloga cuando mayormente tiene 37 grados centígrados hasta 37.8 grados centígrados, ¿no? Entonces, mayormente cuando uno es febrícula, es una temperatura que no pasa, ¿no? O que no excede el límite de los 37.8. La fiebre elevada se da en los tumores malignos. Pacientes que tienen ya cirrosis, ¿no? Cirrosis sectal, acceso, sea pus también en el hígado, ¿no? Acceso piogénico. ¿Por qué? Porque los elementos celulares que dan acceso piogénico, o cuando uno escucha acceso piogénico, acceso hepático piogénico, son los neutrófilos. Los neutrófilos son células que van a dar esa sustancia purulenta de pus. Por eso el nombre es acceso hepático piogénico. Entonces, la fiebre es un tipo séptico, ¿no? La fiebre es de tipo séptico y se acompaña de escalofríos y sudoración. Entonces, cuando la fiebre, la temperatura es superior a 38 grados centígrados, se le considera como una fiebre, ¿no? Una fiebre. Entonces, es importante entender que puede tener febrícula o puede tener fiebre el paciente. Bien. La ictericia sí, ¿no? La ictericia es la pigmentación de las escleróticas cuando la bilirrubina plasmática sobrepasa a los 2 miligramos por decilitro. Y la pigmentación cutánea es evidente, ¿no? Cuando supera los 7 miligramos por decilitro. Este cuadro de un color amarillento aparece después de 2 o 3 días de presentar hipocolia y coluria. Entonces, recapitulando, la ictericia es la acumulación del pigmento biliar en el organismo. Por eso que le da esa coloración a la piel, ¿no? Y también a las mucosas una coloración amarilla. Pero como acá menciona, esta coloración aparece de 2 a 3 días, ¿no? Cuando el paciente presenta hipocolia y coluria. Hipocolia, hipo es bajo. Entonces, esto se da cuando los pacientes afectados presentan unas heces de color casi blanquecino. Es un color claro amarillento. Y coluria cuando hay presencia de bilirrubina en la orina. Y esta coluria es el signo más común de una enfermedad hepática, como una hepatitis o una cirrosis. Es un signo, ¿por qué? Porque yo lo estoy observando. ¿Y de qué color vendría a ser la orina? Una orina oscura, una orina color, le llaman orina color Coca-Cola.
Entonces, otro signo sería coluria, ¿no? Coluria, porque es una orina oscura en un cuadro de una hepatitis crónica. Entonces, estas dos, ¿no? Se presentan antes que se dé, ¿no? El cuadro de amarillo en la mucosa. Acá tenemos una vista normal y una vista histérica media amarillenta, ¿no? Acá otra vez enfatizamos el hígado y la vesícula biliar. Bien, entonces, otro signo clínico, porque yo estoy observando, sería la ictericia, ¿no? Y esa ictericia pues aparece ¿no? Aparece después o 3 días cuando el paciente presenta un cuadro de una orina color Coca-Cola o unas heces color blanquecinas. Lo que estoy observando es un signo. Bien. Ahora, ¿cómo se puede clasificar la ictericia? La ictericia se puede clasificar en extrahepáticas y también vamos en hepáticas, que ahora la vamos a ver. Pero si ustedes buscan los libros, la literatura, menciona que puede llamarse extrahepáticas, ¿no? O también puede llamarse prehepáticas. Extra, o sea, que está fuera del hígado, ¿no? Fuera del hígado, o también, prehepáticas. Esta es originada por las enfermedades hemolíticas. Mayormente es originada por enfermedades hemolíticas. En el exceso de la producción de la bilirrubina, una bilirrubina que no es conjugada. Entonces, la célula hepática no es capaz de metabolizar y evacuar y eliminar el pigmento. Entonces, cuando hablamos de ictericia extrahepática, también se le puede llamar ictericia prehepática, o sea, antes, ¿no? Antes que se dé en el hígado. Esto ocurre cuando antes de que la bilirrubina llegue al hígado, en otras palabras. Ocurre antes que la bilirrubina llegue al hígado. Ahora, existe en realidad muchos factores, entre ellas pacientes que sufren de anemias hemolíticas. Por eso se dice originado por enfermedades hemolíticas. Anemias hemolíticas, también pacientes que tienen paludismo también. Entonces, acá existe una destrucción excesiva de los glóbulos rojos. Hay una hemólisis, lisis es destrucción, ¿no? Produciendo así grandes cantidades de bilirrubina que no es conjugada y que el hígado no lo logra prácticamente procesar completamente. Por eso se dice extrahepática fuera del hígado o prehepática fuera del hígado. Entonces ocurre cuando la bilirrubina, ¿no? Está antes que llegue al hígado. Todo este proceso se ocasiona cuando antes que llegue al hígado. En las pruebas de laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica? Que importante que no aparece bilirrubina en la orina. ¿Por qué? Porque no ha llegado al hígado, pues. No hay ningún signo característico de bilirrubina en la orina. Esta es una extrahepática o llamada también prehepática.
Y la ictericia hepática, esta sí ocurre especialmente en el hígado, ¿no? Es decir, por una alteración del propio hígado. Entonces, una persona puede tener un cuadro de una ictericia, puede ser ocasionado por fuera del hígado, que ya hemos mencionado, llamado extrahepática o también prehepática, o puede ser ocasionado también exclusivamente en el hígado, ¿no? Y esa se llama hepática. Esta se trata de una ictericia franca, que casualmente es en el hígado en sí, pero cuya intensidad es inferior a las causadas por la obstrucción. La causa es por cirrosis hepática. ¿Esto qué cosa quiere decir esto? Que los hepatocitos son incapaces de captar, ¿no? Y conjugar normalmente la bilirrubina. No lo pueden hacer y las excreta. Entonces, esto es lo que es hepática. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, hepatitis viral, pacientes con cirrosis hepática, pacientes también que sufren de una hepatitis alcohólica, es decir, daño prácticamente en el hígado, o también daño por ciertos fármacos, ¿no? Por daño hepático por fármacos. Entonces, los hepatocitos son incapaces de captar, conjugar o excretar prácticamente bien la bilirrubina. En el cuadro del laboratorio, cuando uno hace los análisis, ¿qué es lo que se va a dar como resultado? Aumento de bilirrubina conjugada y también aumento de bilirrubina no conjugada, ambos. Y lo más importante es elevación de la transaminasa. ¿Por qué? Porque está ocasionando justamente en el hígado. Entonces, se eleva la transaminasa. Hay otra ictericia, ¿no? Que se llama poshepática. Esta es una ictericia obstructiva. Por eso dice que es un tipo de ictericia que es producido por una obstrucción mecánica, que es extrahepática, donde se obstruye los ductos, es decir, de la vía biliar, ¿no? Esta obstrucción puede ser por cálculos, o sea, por piedras, puede ser también por masas, es decir, de células, es decir, por neoplasias. Esto, ¿cómo ocurre? Ocurre después de que la bilirrubina ha sido conjugada en el hígado. Por eso dice poshepática, ¿no? Y debido a una obstrucción de las vías biliares. Entonces, la bilis no puede llegar al intestino, normalmente, como antes hemos estado mencionando, ¿no? Es decir, al duodeno, y se va a ir acumulando en la sangre. ¿Por qué no puede llegar? Porque hay una obstrucción, hay un cálculo, sobre todo en el colédoco. La causa es por cálculo en el colédoco. O también la causa puede ser por ciertos tumores en la cabeza del páncreas, que está muy cerca al intestino y cerca al hígado. O también la causa puede ser por una estenosis. Este término ya lo sabemos, es un estrechamiento de los conductos o ductos de las vías biliares. Cuando se hace el examen de laboratorio en esta que es poshepática, ¿no? Va a haber aumento de bilirrubina, ¿no?
la que es conjugada, y también aumento de la fosfatasa alcalina. En esta que es poshepática, ¿no? El paciente da ciertas manifestaciones, como coluria, una orina oscura, heces también pálidas, blanco-amarillentos, prurito, ¿no? Prurito, se rasca tanto la mano que puede, pues, dar un cuadro de una eritema palmar. Entonces, en conclusión, la ictericia se clasifica según su tipo en extrahepática, hepática y poshepática. Bien, se le puede decir ictericia prehepática, que es una ictericia que es hemolítica, por una de las causas anemias hemolíticas. Ictericia hepática que es causada por el mismo hígado, ¿no? Es el propio hígado que está alterado. Por lo tanto, las causas son hepatitis, cirrosis hepática, etc. El otro era un cuadro, por ejemplo, de una anemia hemolítica. Y la ictericia poshepática es por obstrucción. ¿Obstrucción de qué? De las vías biliares, ¿no? Pueden obstruirse por ciertas neoplasias o por litiasis, ¿no? Y las causas pueden ser, sobre todo en el conducto colédoco. Hay una litiasis, cálculo en el conducto colédoco. Entonces, eso es por obstrucción. Bien. Ahora, vamos a ver según la edad. Los jóvenes, por ejemplo, están más propensos a sufrir hepatitis, a sufrir quistes congénitos. Que cuando hablamos nosotros el de quistes, los quistes, ¿no? Todo quiste, ya sea a nivel bucal, ya sea a nivel y de todo nuestro cuerpo, los quistes son sacos, son pequeños saquitos con líquido dentro. Son sacos de líquido y en este caso se van a formar dentro del hígado. ¿Estos quistes pueden ser congénitos? ¿Pueden estar siempre ahí? Sí, pueden ser congénitos. Entonces, según la edad, los jóvenes pueden padecer de hepatitis o de quiste congénito que pueden estar siempre ahí y nunca se han dado cuenta. Los adultos, por ejemplo, sufren de litiasis, piedras, cálculos, de las, ¿no? Hemos estado ya viendo, y también tumores. Cuando hablo de tumores, puede ser benignos o puede ser malignos. No necesariamente son malignos. Los ancianos mayormente sufren de quistes, ¿no? Los quistes son sacos llenos de líquido, mayormente de líquido. Los ancianos sufren también de cirrosis, tumores. Y en el sexo femenino, las mujeres más sufrimos de cálculos, o sea, más sufrimos de litiasis. No sé, eso es una estadística, ¿no? Según la edad y según el sexo también. Acá vamos ahora. Los motivos de consulta, ¿no? Dolor. ¿Mm? Un dolor puede ser continuo, un dolor puede ser un dolor y de tipo cólico. Cuando decimos dolor de tipo cólico, es un dolor que varía la intensidad. Es un tipo de dolor que es una intensidad mucho más fuerte, ¿no? El dolor puede ser punzante también, ¿no? Y hay que, pues, determinar la fecha de comienzo de los síntomas y cuánto es que tiene de duración. Determinar también cómo comenzó, si fue brusco o fue lentamente, ¿no? Dónde le duele el sitio y cuánto es la intensidad que le duele. Si le duele diurno en el día o le duele
en la noche nocturno, o también puede tener dolor cuando tiene relación con la ingesta de algunos alimentos que contienen demasiadas grasas. Entonces, todo esto hay que preguntar al paciente, ¿no? Continuo, o se dice, no, es un dolor que va a ir, que está muy fuerte, que comienza pues un dolor pequeño y luego se sirve, es más intenso. Entonces, sí, es un tipo cólico. Otro motivo de consulta es las náuseas, ¿no? Náuseas, vómitos. El vómito es un acto reflejo por el que se elimina el contenido gástrico, ¿no? Es un acto activo y se da violentamente por la cavidad oral. Vómitos puede ser vómitos biliosos, vómitos casi verdes, ¿no? Vómitos alimenticios o vómitos con sangre, hematemesis. Otro motivo de consulta puede verse a decirle que mis ojos están amarillos, un amarillo verdoso, entonces, o mi piel también está más oscura, está más verdosa, amarillenta. Entonces, ese cuadro de una ictericia es una decoloración de la piel, ¿no? Y de la mucosa o también de la esclerótica. La coluria es la orina oscura, lo que ya hemos mencionado en antes. El paciente también menciona, ¿no? Cuando orino, es una orina oscura, muy semejante a una Coca-Cola, ¿no? Acolia son heces que prácticamente no tienen color. Es un color claro, un color blanco, un color amarillento. ¿Por qué? Porque hay ausencia del flujo de bilis. Intestino delgado. Entonces, no hay ausencia de flujo de bilis al intestino delgado. Prurito es escozor, picazón, ¿no? Fiebre y eructos. Entonces, esos son los motivos de consulta. ¿Ya? Son motivos de consulta. Acá, por ejemplo, en un interrogatorio también importante antecedentes de la enfermedad actual, averiguar la fecha de iniciación de los síntomas, si hubo cuadros anteriores similares a ello, que ha tenido un cuadro anterior, si ha tenido antes el mismo cuadro, vómito, ¿no? Todo lo que ya hemos mencionado. Si está en relación con ingesta de algunas comidas, ¿no? Si ha tenido contacto con pacientes que han tenido hepatitis, ¿no? Si ha tenido contactos con algunas personas que están por ciertos labores, ¿no? Que trabajan como pintores, o trabajan con mercurio, plomo, son sustancias tóxicas. Entonces, todo esto es importante preguntar al paciente. Profesora, Sí, te escucho. entonces, ¿la hepatitis es contagiosa? Porque se menciona en antecedentes a contactos con hepáticos. La hepatitis es contagiosa, sí. Ahora justamente a ustedes no sé qué grupo les ha tocado mencionar sobre la hepatitis. Hay hepatitis tipo A, B y varios otros tipos de hepatitis. Hepatitis contagiosa. ¿Cuánto contagiosa? Vamos a ver antecedentes personales fisiológicos también, ¿no? La higiene, la vivienda, antecedentes profesionales, ¿no? Enfermeros, médicos, tóxicos, convivencia en grupos, qué hábitos alimenticios ingiere mayormente, si ingiere alcohol, si está siempre usando anticonceptivos, cómo es el agua, si es de pozo o es un agua corriente, etcétera, etcétera. Todos son estos antecedentes personales y fisiológicos también es importante. Antecedentes personales patológicos. Si ha tenido contactos con personas que han tenido hepatitis, ¿no? Si ha tenido contacto con ciertos inyectables, muchas veces en los hospitales, ¿no? Si ha tenido
contacto con transfusiones, ¿no? O con sueros también. Pero es importante cuando uno va a los hospitales ver que están cambiando las agujas, que están sacando las agujas nuevas prácticamente, ¿no? O la amibiasis. La amibiasis es una enfermedad causada por una ameba, ¿no? Y esta ameba causa unos síntomas graves gastrointestinales. Y no solamente síntomas, sino también produce también accesos, o sea, sustancias purulentas a nivel del hígado, ¿no? Y esto, ¿cómo se contagia con esta ameba la persona, ¿no? Este tipo de enfermedad se transmite por vía fecal oral. Es decir, una persona contaminada, ¿no? Elimina el parásito por las heces. Y otra, de alguna u otra forma, de alguna otra manera, ¿no? Acaba ingiriéndola, o sea, entra por la vía oral. Entonces, importante por eso, ¿no? A veces uno come mucho en la calle. Entonces, esto se transmite también por consumo de agua y también, como ya hemos mencionado, alimentos contaminados. Entonces, uno tiene que preguntar al paciente, ¿no? Antecedentes personales sobre esto. Antecedentes quirúrgicos también, si ha tenido alguna operación a nivel del aparato digestivo y también de las vías biliares. Hereditarios también juega también importante. Si hay parientes que han tenido litiasis, ¿no? O sea, piedras. Parientes que han tenido cáncer también, cáncer de hígado, de las vías biliares. Si han tenido quistes congénitos, ¿no? De vías biliares como precursores de carcinomas de vías biliares también. ¿Puede haber cáncer a la vías biliares? Sí. ¿Puede haber cáncer en el hígado? Claro que sí. Entonces, antecedentes hereditarios. No es que el cáncer se herede, eso siempre yo le he mencionado, sino que hay una predisposición. El término es predisposición genética, ese es el término. Ningún cáncer se hereda, pero los genes están predispuestos a ello. Si mi madre o mi padre sufrió de cáncer de estómago, mi gen está predispuesto a ello. Entonces, no es que se herede. En el examen físico, por ejemplo, importante, ya hemos mencionado la ictericia, ¿no? Es importante la ictericia, observar una pigmentación. Pero uno siempre dice que es un color amarillo, ¿no? Pero hay varios tipos, el de ictericia como vemos acá. La flavínica, la rubínica, la vernídica, y también hay uno que es oscura. ¿Son cuadros de ictericia? Sí. Son tintes, vamos a ponerlo así. Son tintes ictéricos. O sea, no siempre color amarillo, ¿no? Por ejemplo, la flavínica, ¿qué es esto? Acá vemos la flavínica, acá vemos los ojos. Tiene un color amarillento. La flavínica, un color amarillento. Esta es la más común. Es un amarillo pálido y se relaciona con cuadros de ictericias hemolíticas. Estos son enfermos más pálidos que ictéricos. La flavínica. Esta es la más común, que ocurre cuando los glóbulos rojos se descompone y aumenta la bilirrubina. Esta es la más común. La verdínica, acá vemos no sé, tiene un matiz verde. Es amarillo, pero tiene un matiz verdoso. Un matiz verde, y esto está relacionado con procesos de obstrucción de las vías biliares. Por eso,
cuando hay una inspección, ¿no? Porque uno de los exámenes de inspección, yo estoy observando al paciente si es un cuadro, una esclerótica amarillenta. Ya, entonces puede ser esto, un cuadro amarillo verdoso, es un cuadro de una obstrucción de la vía biliar. No, eso no es un amarillo verdoso, es una obstrucción de la vía biliar, es decir, es extrahepático, no compromete al hígado exactamente, francamente al hígado, sino compromete a las vías biliares. El color rubínica son tintes, ¿eh? El rubínica tiene un matiz rojizo y se relaciona con las hepáticas. Este es un matiz amarillo, naranja, amarillo rojizo. Y esto, cuando uno observa eso en el paciente, se relaciona en realidad con lo que es hepatitis viral, porque la hepatitis es un cuadro viral. Entonces, esto se relaciona con un hepatovirus prácticamente, si lo mencionamos así, con hepatovirus. Bien, pero también hay una coloración un poco bronce, amarillo, bronce, casi negro. Y esto en algunas formas crónicas, donde existe bilirrubina que impregna los tejidos y pigmento melánico por la irritación prolongada. Y esto es en quienes se da. Esto es ya personas que tienen una obstrucción crónica prácticamente. Entonces, ¿cuántos tintes existe? 4 tintes ixtéricos: flavínica, verdínica, rubínica y la otra que es melánico, negruzco. Y cada uno pues nos da cierto aporte del diagnóstico que puede tener el paciente. ¿Bien? Bien. ¿A qué hora son? Voy a pasar lista todavía. A ver, hacemos esto y luego pasamos lista, ¿ya? En el examen físico, ¿no? Es importante, ¿no?, observar al paciente. Entonces, cuando uno observa al paciente, y si, por ejemplo, una de las preguntas del examen sería, ¿no? Por ejemplo, sería, ¿no? Mencione, ¿no?, ciertos signos que se puede tener un paciente en el examen físico que tenga una enfermedad de hepática crónica, ¿no? Signos clínicos, ¿no? Entonces, yo estoy observando, mirando al paciente en el examen físico, en este caso estoy observando. Uno de los signos clínicos también importantes, este se llama telangiectasia. Y estas son como unas arañitas vasculares. Son pequeñitos vasos sanguíneos que están dilatados, ¿no? Y por eso se ve así rojitos. Y estos aparecen en la piel, en este caso, en este paciente, en la cara. Entonces, siempre aparecen en la piel o en la mucosa también, pero mayormente en la piel. Entonces, uno de los signos clínicos de un paciente con una hepatitis crónica, ¿no?, en el examen físico es telangiectasia.
Otro signo que ya que le hemos visto ya es eritema palmar, ¿cierto? Con tanto prurito yo me rasco y le digo, a ver, muéstrame la palma de su mano. Está todo eritematoso y rojo, está todo rojizo. Ah, este sufre del hígado. Entonces, signo de la gestación. El otro también edema, ¿no? Y hemos visto que cuál es el edema. El otro es ascitis, itis, en el abdomen, ¿no? Un vientre batraciforme, ¿no? O le llamamos también en obus. Uno está inspeccionando al paciente. Entonces, característico de una hepatitis crónica, de la gestasia, la citis, edema en los miembros inferiores, otro que mencioné ya, eritema palmar, y también otro cuando uno observa no hay una asimetría, entonces es un hígado agrandado, es un hepatomegalia, es un hígado agrandado, ¿no? Que acá también asimetría en caso de quistes hidatídicos hepáticos, también cuando no hay pues una simetría en el tórax, ¿no? Acá están los signos de rascado por prurito, ¿no? Que causa eritema palmar. Otro también estría, puede tener estrías el paciente, unas estrías en la piel, y otro equimosis. Este también es importante. Yo estoy observando, yo no estoy tocando, son signos. Equimosis, ¿qué cosas son? Equimosis son pequeños moretones, ¿no? Moretones que tiene el, el paciente, ya sea en la piel, ¿no? Y esos moretones tienen pues cierto tamaño. No son moretones grandes, nada de eso, son moretones pequeños. Entonces, importante esto, ¿no? En el examen físico, en un paciente que tiene un cuadro, una hepatitis crónica, hay muchos signos clínicos que uno puede observar, mirar, ¿cierto? De las extasias, edema, acúmulo de líquido, ¿no? Ascitis, ¿qué más? Estrías, equimosis, pequeños moretones que se da en el cuerpo, que no son hematomas es mucho más grande, son un poco más pequeños. ¿Qué más se puede dar? Eritema palmar, lo que ya es, he estado mencionando varias veces. Bien, entonces, edema, ¿dónde ocurre? En los pies, tobillos, ¿no? Acá está en parte del entre pierna y el tobillo, causado por acúmulo de líquido. Y este es un abdomen prominente, un abdomen agrandado, es un signo característico de una citis. Es un vientre, se llama batraciforme, líquido en el abdomen. Bien, yo creo que eso está bien aclarado lo que yo estoy mencionando y estoy mencionando varias veces ese punto para que no se me estén equivocando. Bien, y ya. Ahora sí, no sé si podemos descansar. Ahorita no, descansar no, voy a pasar lista. Ahí nos quedamos, ¿ya? A ver, ¿qué cosa hay en el otro? Ya, ahí nos quedamos. Ya, entonces voy a dejar de compartir, y voy a pasar lista. Ahorita son 42 alumnos, ¿eh? Antes hubo menos alumnos. Voy a bajar esto y voy a pasar lista un ratito. Está mi listado, pues. Por favor, avance su trabajo de investigación. Hay tiempo para que lo cuelguen. Es una nota también de evaluación continua 4. Alcarraz, Balcázar,
Alcaraz Buenos días. presente, profesor. Alcaraz, ¿estás ahí? Está mi listado. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días, Terán. Buenos días. El punto comienza. Abdomen e costilla y siempre ya. Continuamos para que trabajen, por favor, ya. Listo, estamos bien claros. Este punto que le estoy mencionando varias veces, por favor, ¿no? Los signos principales de un cuadro de una hepatitis crónica en un paciente en examen físico, ¿no? Telangiectasia, edema, ascitis, ¿verdad? Eritema palmar. Bien, entonces está bien claro esto que le estoy mencionando, ¿ah? Listo. Ya. Entonces comenzamos con la palpación. La palpación, ya hay muchos métodos de palpación. Ese que estamos viendo en este gráfico, lo que vamos a hablar es la maniobra de Chaufar. Uno del médico se coloca siempre a la derecha del paciente, con el paciente en decúbito supino. La mano izquierda siempre bimanual, siempre con ambos manos. Un rato mi puntero. Siempre es bimanual, ¿no? El médico se coloca a la derecha del paciente, con el paciente en decúbito supino, la mano izquierda a nivel dorso lumbar entre la 12ª costilla y cresta ilíaca, y la mano derecha en el hipocondrio derecho. Vemos acá hipocondrio derecho, la mano derecha y la mano izquierda por detrás, ¿no? Y se pide al paciente que inspire profundamente. Y cuando inspira se ejerce presión hacia la parte interna, ¿no? Y para poder palpar el borde hepático, ¿no? Con la punta de los dedos de la mano izquierda. Y es conveniente comenzar en tercio inferior o medio del abdomen e ir ascendiendo gradualmente mientras se va repitiendo la maniobra. Ahí para palpar, ¿no? El hígado si está agrandado, ¿no? Sobre todo para ello, ¿no? Si hay un agrandamiento del hígado. Y acá hay inspección, yo estoy observando en este caso ascitis, ¿no? Hay maniobra de Chaufar, lo que hemos visto en antes, bimanualmente, y estamos palpando. Igualmente hay otra maniobra de Mathieu, también es bimanual, y maniobra de Marfals, igualmente. La percusión es el golpe. Esta percusión es importante. ¿Por qué? Porque acá nos va a ayudar sobre todo para ver si estamos escuchando ciertos sonidos, ya sea sonidos timpánicos o sonidos mates. Entonces, y también importante para ver el tamaño del hígado y localizar tanto el borde superior como el borde inferior. Esto en realidad es un examen físico, ¿no? Donde se traza en forma imaginaria esta línea. Esa línea es la línea
importante, donde hay unos puntos negros acá, tanto superior como en la parte inferior. Entonces, esos puntos negros indican, ¿no? Los lugares donde uno está percutiendo, donde uno está golpeando. Entonces, cuando ya hay cierto sonido, ya sea mate o ya sea timpánico, mencionamos siempre que el sonido timpánico se va a escuchar en vísceras huecas, ¿no? Y el sonido mate en vísceras sólidas. Entonces, y estos puntos son importantes. Entonces, y acá hay una línea superior y una línea inferior. Entonces, cuando este espacio tiene que medir mayormente lo normal 10 centímetros. 10 centímetros. Cuando es más de 10 centímetros, estamos hablando ya prácticamente de un cuadro de una hepatomegalia, un hígado agrandado, un hígado que no es lo normal. Entonces, por eso se da este diagrama, ¿no? Y estas líneas negras donde se percute y esta distancia tiene que ser mayormente normal, es de 10, pero cuando esta distancia de esos dos bordes sobrepasan esta medida, ya estamos hablando de un hígado sumamente agrandado, ¿no? Entonces acá se va a oír los dos sonidos, mate y timpánico, ¿no? Al percutir, al golpear al paciente, y siempre se hace en forma bimanual, con ambos lados. Bien, apliquemos el aprendido. Lo que van a hacer ahorita en grupo, acá hay un caso clínico 1, ¿no? Acá está, ya. Dice, Ariel de 17 años de edad consulta por síndrome gripal, cefalea, polimialgia, fiebre, dolor de garganta. Pero se llama la atención la marcada anemia y anorexia y sospecha de hepatitis viral. Acá hay 2 preguntas. ¿Qué estudio de laboratorio prioriza para el diagnóstico en la etapa de anictérica? Ojo. Y el otro, ¿qué espera encontrar en el examen físico del abdomen en este paciente con este cuadro que menciona? Este es uno de ellos. El otro caso clínico es este. Mujer de 52 años de edad acude por coloración amarilla de piel y ojos desde hace 5 días, acompañada de una orina oscura y ese de color claro, lo que hemos mencionado en antes, ¿verdad? Hipocolia y acolia. Refiere prurito intenso, no presenta dolor abdominal ni fiebre, pero el examen físico se observa una ictericia evidente y coluria. Preguntas. ¿Dónde sospechas que se encuentra la alteración? ¿Se encuentra en el hígado mismo? ¿Todo este proceso se hizo antes del hígado o después del hígado? Lo que ya hemos visto en antes, prehepática, hepática y poshepática. Explica brevemente los tipos de ictericia prehepática, hepática y poshepática y asócialas con los síntomas del caso, con estos de acá, y usa una tabla comparativa. Las causas, hallazgos clínicos, color de la orina, también de las heces y prurito. ¿Qué nuevas pistas clínicas considerarás la próxima vez que veas ictericia en un paciente? Bien, entonces estos son 2 casos clínicos y acá yo les he puesto un video sobre la cirrosis. Si lo podemos ver a buena hora, si no, por favor, ustedes lo ven, ¿ya? Es un video interesante, corto, pero es interesante. ¿Qué cosa es la cirrosis? ¿Cuáles son las causas que se da en la cirrosis? Lo que quiero es que trabajen esos casos clínicos. Entonces, le toman foto, por favor, esos casos clínicos para que trabajen grupal.
Profesora, ¿puede mostrar el siguiente caso? El de la Ya, ictericia. ya, perdón. Ya, 2. Listo. Ahora sí voy a formar grupo. Ya han tomado foto, ¿verdad? Dejo de compartir. ¿Sí? ¿Todos tomaron? Ya, dejo de compartir. Y voy a abrir la sala ya. Salas abiertas. Listo. Son 11:10. 11:30, por favor, voy a estar entrando para ya cerrar ya. ¿Quién está afuera? Afuera está Espinosa Díaz y Marquina. ¿Con qué dispositivo habrán entrado? Que no. ¿En qué sala has estado, Espinosa Díaz? Marquina, ¿en qué sala has estado? A Colia.
En el primer Ya a continuación vamos a presentar los casos clínicos del día de hoy del grupo 1. en el primer caso, la primera pregunta es, ¿qué estudios laboratorios se priorizan para el diagnóstico en la etapa anictérica? Bueno, se debe priorizar las pruebas, ¿no?, de función hepática, especialmente las transaminasas de ALT y AST. Estas enzimas aumentan después de las fases iniciales de la enfermedad, incluso antes de que aparezca la ictericia, por lo que son útiles, ¿no?, para detectar de manera temprana el daño hepático y apoyar al diagnóstico. En la siguiente pregunta, le paso a mi siguiente compañera. Bueno, la pregunta siguiente hablamos sobre qué esperamos encontrar en el examen físico de abdomen. En este caso tenemos la hepatomegalia, que es el signo físico más importante en la hepatitis, que es caracterizado por una sensación y una tensión dolorosa en el área hepática. Y esto también puede irradiarse al dorso y al hombro derecho. Tenemos también dolor a la palpación, ya que se realiza una exploración cuidadosa empleando lo que son maniobras manuales, ¿no?, para determinar la sensibilidad y el estado del borde hepático. Y por último tenemos la sensibilidad en el hipocondrio derecho, eh, dado que este viene a ser un proceso inflamatorio, bueno, del proceso inflamatorio agudo que este presenta, que es la hepatitis, es altamente probable encontrar lo que es un dolor provocado por la palpación profunda en el hipocondrio derecho, donde se localiza el hígado. Bien. Caso 2. En el caso 2 tenemos como primera pregunta, ¿dónde sospechas que se encuentra la alteración? ¿En el hígado, antes de él o después? ¿Por qué? Bueno, se sospecha que la alteración se encuentra después del hígado debido a la presencia de ictericia, piel y ojos amarillos, coluria, orina oscura, heces claras, colia, y también por la presencia de un prurito intenso, lo cual la explicación indica que la obstrucción de las vías biliares impide el paso de la bilis al intestino, lo cual va a provocar una acumulación de la bilirrubina conjugada en sangre y sus manifestaciones características. Bien. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la pregunta 2B, tabla comparativa de los tipos de interixida. Bueno, en cuanto a causa, según el lugar donde se origina el problema, la interixida hepática se produce por una destrucción excesiva del glóbulo rojo, lo que genera un aumento de la bilirrubina antes de que llegue al hígado. La interixida hepática es causada por enfermedades que afectan a los hepatocitos como hepatitis, cirrosis o algunos medicamentos, alterando el metabolismo de la bilirrubina. Y finalmente, la interixida posthepática se debe a una obstrucción de las vías biliares, generalmente por cálculos, tumores o estenosis que impiden el paso normal de la bilis. Bueno, en cuanto a los hallazgos clínicos, en la ictericia hepática suelen observarse ictericia leve, anemia, palidez y esplenomegalia, debido a la destrucción excesiva de glóbulos rojos. En la ictericia hepática, los hallazgos más frecuentes son ictericia, hepatomegalia, fatiga, náuseas y dolor en el hipocondrio derecho debido al daño del tejido hepático. Por último, en la ictericia posthepática se presentan ictericia intensa, coluria, heces claras o acólicas y prurito intenso como consecuencia de la obstrucción de las vías biliares.
En el caso presentado, la paciente muestra ictericia evidente, orina oscura, heces claras y prurito intenso, hallazgos que son característicos de la ictericia posthepática u obstructiva. Le paso a mi compañera. Bien. Ahora bien, vamos a continuar con el color de orina. En el caso de la ictericia prehepática, el color de orina viene siendo normal. En el caso de la ictericia hepática, va a tener un color oscuro variable, que puede ser ligeramente oscuro más bien. Y en el caso de la poshepática, sí, el color de la orina va a ser muy oscura. Por otro lado, en el color de las heces, en la ictericia prehepática van a ser oscuras. En el caso de la ictericia hepática van a ser normales o hipocólica, que significa que son ligeramente claras. Y en el caso de la poshepática van a ser muy claras o acólitas, como un color arcilloso. Siguiendo con el prurito, en la prehepática suele ser ausente ya que no hay retención de sales biliares. Y en el caso de la hepática es variable, suele ser leve o moderado. Y en el caso de la poshepática, el prurito es frecuente e intenso y puede ser generalizado o localizado en palmas y plantas. Le paso a mi siguiente compañera. Bien. Bueno, con la última pregunta que hice, ¿qué nuevas pistas clínicas considerarás la próxima vez que veas ictericia en un paciente? Bueno, se puede considerar varias pistas clínicas importantes, ¿no? Como el color de la orina, la heces, la presencia de prurito, fiebre o dolor abdominal. También se puede evaluar si existe coluria, acolia o antecedentes que sugieren enfermedades hepáticas, ¿no? O una obstrucción de las vías biliares. Estos hallazgos ayudan a diferenciar si la ictericia es de origen prehepático, hepático o poshepático. Gracias. Bien, perfecto. Gracias también a ustedes. El grupo 2, por favor. ¿Está listo? ¿No? ¿El grupo 7 está listo? Sí, profesora, mi compañera va a compartir la PPT. ¿Qué grupo es? Grupo 7. Ya, grupo 7. Mi Después el compañera grupo, Daye. después el grupo 2, por favor. Ya. Listo, empiecen. Bueno, buen día con todas las presentes. Hoy vamos a presentar los casos clínicos del tema de hoy, ¿no? De la semiología del hígado y las vías biliares. Los integrantes es Andrea Chimpá, Jennifer Vara, Giselle Vázquez, Valeria Zabaleta, quien le habla Dayana Sigüe y Angie Orellana. Empezando por el caso 1. Bueno, de frente responder las interrogantes para darle chance a los demás grupos. En este caso nos pregunta ¿qué estudio de laboratorio prioriza para el diagnóstico en la etapa anictérica? En este caso sería el perfil hepático completo, para lo que es cuantificar